Hola Altubers, vamos a dar un repaso a las estanterías de las librerías o a las estanterías de mi librería. Bueno, en cualquier caso tenemos aquí unos cuantos libros que nos van a servir para dar noticia de cómo están ahora mismo las publicaciones, porque ya se sabe que en primavera las cosas empiezan a surgir de entre las estanterías, porque se publican muchas cosas, que es el día del libro, que es las ferias del libro, y luego sobre todo el hecho de que los ciudadanos necesitarán libros para el verano. Que yo creo que cada vez los necesitan menos, pero en cualquier caso ahí están las editoriales dispuestas a dar su producto para que el público disfrute de ellas. Hay entre todo lo que se ha publicado, sin duda, algunas cosas que resultan muy conocidas y como tal yo creo que vamos a comenzar por ellas porque igual no necesitan demasiada presentación, como por ejemplo la nueva novela de John Connolly que se titula En lo más profundo del sur. Vamos a suponer que hay ahí algunos amigos que no saben exactamente quién es John Connolly, pues se lo aclaro inmediatamente. Este es un autor irlandés que lleva no sé cuántos años haciendo historias policíacas, historias negras, pero de verdad, novelas negras como mandan los cánones, y relacionadas con lo sobrenatural. Parece que hay ahí un desfase. Bueno, no sería el primer investigador, el protagonista de esta serie, un tipo que se llama Charlie Parker, y como el músico es apodado también Bear, que se enfrenta a poderes sobrenaturales. Pero lo hace desde el punto de vista del investigador nato, el Philip Marlowe de las novelas de Raymond Chandler, es decir, el tipo que va siguiendo la pista desde el punto de vista de novela negra y acaba solucionando las cosas desde el punto de vista de novela negra, es decir, con unos cuantos tiros y algunos muertos. Bueno, la historia comienza hace ya muchos años, cuando mueren la mujer y la hija de Charlie Parker, en circunstancias evidentemente violentas y misteriosas, y este hombre se pone a buscar venganza y después irá recorriendo diferentes historias y diferentes cosas. Hay, por cierto, un vídeo dedicado a John Connolly en este canal. Si queréis profundizar en él, yo creo que esa es la derecha, porque tampoco para todos aquellos que ya lo conocen vamos a hacerlo en este vídeo, que tenemos muchos libros de los que hablar. Bueno, pues como sabéis, esta relación personal que el propio Charlie Parker tiene con los casos que investiga, en los últimos años se ha ido acrecentando todavía más, y esa relación llega a En lo más profundo del sur, que es donde se descubrirán, espero que de una vez por todas, muchos de los enigmas que acompañan el andar de nuestro personaje. Pero estoy seguro que todavía tendremos muchas historias más y en consecuencia pues disfrutaremos de ellas. Otro que ya conocemos, aunque menos, es Niklas Natt och Dag, que es un autor sueco que hace un par de años descubrió al mundo, que tenía unas historias que contar bajo el signo del año en que se desarrollan las historias: 1793, 1794, 1795. Este vendría a ser el cierre de la trilogía. En realidad es una trilogía en un sentido amplio, en el sentido de que, por ejemplo, John Connolly tiene un personaje que va acompañando todas las historias, y aquí los personajes cambian un poquito con respecto a la primera. Porque en la primera novela la historia se situaba en la órbita de un tipo que había sido soldado, mercenario, y que como último recurso se había metido en la policía, y un sabio, una especie de Sherlock Holmes, que sin embargo estaba en peligro de muerte y que, bueno, pues prácticamente estaba viviendo sus últimos días. Evidentemente eso ha cambiado en el transcurso de la trilogía. Lo que no ha cambiado ha sido el ambiente, un ambiente de ciudad contaminada por la podredumbre del momento, por las enfermedades, por la vida insana, por los asesinatos, por supuesto, porque siempre ha habido asesinatos e intereses de la más variada condición, por una situación política muy particular que no entraremos a detallar, y la verdad es que las novelas de Niklas Natt och Dag se leen muy bien. Natt och Dag, por cierto, quiere decir noche y día, así que es evidentemente un seudónimo. ¿Qué es lo que va a hacer a partir de esta novela el autor? Pues si el público lo demanda, tendrá que seguir con la serie, o si no, se inventará alguna cosa. Hablando de series, y hablando de inventarse cosas, y hablando de nórdicos, tenemos aquí a David Lagercrantz. Quizá no os suene mucho el nombre, pero sí os diré que este fue el autor que fue considerado por los herederos del autor de Millennium como la persona adecuada para continuar con las historias de Lisbeth Salander y su compañero.
En principio no parecía adecuado porque este es un hombre que ha escrito, pero no cosas detectivescas, no cosas de novela negra, sino que había hecho alguna biografía de deportistas y se había movido en esa órbita. Pero oye, como la cosa funcionó, no solo escribió una novela, Lo que no te mata te hace más fuerte, sino que escribió otras 2 secuelas a su propia novela, con lo cual la serie de Larson, la serie de Millennium, ha seguido viviendo entre nosotros, si bien es cierto que ya no con el éxito de las novelas anteriores. Pero terminado su contrato, parece que a este hombre se le ha quedado la idea de seguir escribiendo novela negra, y aquí lo tenemos con Obscuritas, que da comienzo a una serie, porque, y lo dice bien claro en la portada, este es el primer caso de Reque y Vargas. Reque es, y lo dice el propio autor, y además se ve fácilmente, es el Sherlock Holmes que este hombre quiere escribir. Es un profesor de universidad, un típico individuo tiquismiquis que se va fijando en las cosas, que al menor detalle le saca punta, que consigue descubrir que un reloj, y esto lo digo literalmente, aparece en la novela, se va a descoyuntar porque la corona está movida ligeramente. Estas cosas que nadie nos fijamos, pero que hay gente que se fija en ellas, y que al mismo tiempo es un personaje muy atormentado, por diferentes motivos que no entraré a detallar, y también bastante desagradable porque con los genios pasa esto, que se ponen un poco imposibles y el común de los mortales les molestamos. Y por otra parte tenemos a Micaela Vargas, que es una emigrante chilena que pertenece a la policía, que es una joven de 26 años y que en principio demuestra cierta admiración por el maestro. Mientras que el resto de los policías se muestran escépticos hacia la aportación que puede hacer esa persona en el caso que están investigando, pues Micaela Vargas es una rendida admiradora, vendría a ser el John Watson de este Sherlock Holmes. Lo que pasa es que esto no está narrado desde el punto de vista de Watson, sino que hay una tercera persona. E incluso hay numerosos flashbacks porque el crimen que se trata de averiguar aquí es qué es lo que ha ocurrido con un emigrante. Está claro que la migración es algo que está muy presente en la sociedad sueca y también en esta novela, que es afgano y que es un especialista en fútbol. Y un día es asesinado al final de un partido. Entonces hay que retroceder en el tiempo, hay que ir a Afganistán, y de eso se vale Lagercraft para hacer unos flashbacks y contar la historia. No es que sea una novela que nos vaya a salvar la vida, es una novela entretenida, con muchos tópicos. El personaje de Reque pues tiene su atractivo, porque tiene su gracia el que sea tan pedante y tan desagradable en ocasiones, pero no va más allá. Tenemos alguna otra novela policíaca más, como puede ser el caso de Félix Modroño. Félix Modroño es un autor bilbaíno que había publicado ya anteriormente cosas relacionadas con la novela negra. Por ejemplo, tiene un investigador de siglos atrás, un médico que investiga historias policiales. Pero lo cierto es que en esta ocasión se ha metido de lleno en la novela negra. Como él vive en Cantabria, sitúa la acción en Santander, y allí pues nos encontramos con lo que es habitual en estos casos, es decir, la comisaría de policía con sus diferentes personajes, con el asesinato de una jovencita, con parte de la delincuencia de la ciudad. Hay gángsters aquí, gente poderosa que trata de dificultar la investigación, pero por supuesto los héroes están ahí para sacar adelante todos los inconvenientes y hacer el trabajo. Quizás sea también el comienzo de una nueva serie, no lo sabemos, todo dependerá de la recepción pública, de si los aficionados aceptan a Félix G. Modroño como autor de novela negra, mientras que por supuesto sigue con esa historia, esa trilogía de novelas sobre Bilbao que empezó con La ciudad de los ojos tristes. Vamos a seguir un poquito con la novela negra porque ya se sabe que en estos momentos es el género que más llama la atención. Si quieres triunfar, haz novela negra. Seguimos con Alicia Jiménez Bartlett, que es un clásico dentro de esta especialidad, porque ella fue la creadora de Petra Delicado, una inspectora de policía que en compañía de su colega pues ha solucionado, yo creo que 10 casos. En realidad, en la última novela sobre Petra Delicado, la autora hacía una especie de juego literario y mezclaba ese personaje con su propia autobiografía y creaba una novela muy chula y verdaderamente curiosa. Parecía efectivamente el fin de un ciclo, y es el fin de un ciclo. De hecho, comienza un nuevo ciclo con la presidenta. Veréis, se llama Vita Castellà y era presidenta de la Generalitat Valenciana.
lo cual la relaciona evidentemente con Rita Barberá y además tiene una muerte semejante a la de Rita Barberá y también una situación muy cercana. Ella tenía que declarar al día siguiente ante un tribunal y aparece muerta en un hotel de Madrid. Es decir, que en ese sentido está directamente enlazada con la realidad. Y a partir de ese momento, pues ya corre la imaginación de la autora haciendo lo que le interesa con los personajes. De hecho, este parece ser el comienzo de una nueva serie protagonizada por dos hermanas policía de 30 y 32 años, que son las novatas del cuerpo y que justamente son elegidas para investigar este caso porque los poderes políticos tratan de echar tierra sobre el asunto. Y entonces dicen, bueno, pues ponemos a dos novatas que no van a saber arreglar absolutamente nada de esto y así el asunto quedará tapado y con el paso del tiempo se olvidará. Evidentemente las cosas no saldrán como los malvados esperan porque estamos en el territorio de la literatura. Otra cosa es lo que pase en la realidad y lo que pase con el recuerdo de los hechos verdaderos en que se sustenta esta novela. La Presidenta se titula esta novela. Tenemos a otro clásico, Miquel Santiago, es un autor que en los últimos años ha conseguido gran notoriedad creando novelas a mitad de camino entre la novela negra y la novela de suspense, ¿no? En La última noche de Tremor Beach se nos presentó Miquel Santiago, consiguió un éxito fantástico, ambientaba sus intrigas en diferentes lugares, en las Islas Británicas, en Francia, hizo luego un quiebro hacia la novela de acción y después decidió radicarse en su territorio, es decir, en la costa vasca, y lleva ya 3 novelas. Esta, titulada Entre los muertos, vendría a ser el final de esa trilogía. En realidad no se diferencian demasiado estas novelas de las que publicó al principio, salvo que el lugar es algo diferente, pero algo diferente, porque también la costa irlandesa parecía bastante la costa vasca. En definitiva, que tenemos aquí a algunos personajes que igual nos resulten conocidos. A mí me parece que esta novela en realidad es una buena culminación de esta serie, en el sentido de que parece que Miquel Santiago ha reconsiderado lo que venía haciendo últimamente. Las novelas se le iban un poquito de las manos en sus dimensiones. Había llegado a un volumen de páginas lo suficientemente grande como para que la narración no fuera todo lo fluida que debía ser. Al fin y al cabo, hay que mezclar bien los elementos para conseguir un buen cóctel, en su justa medida y en sus justas cantidades. Y en ese sentido, yo creo que Miquel en esta novela ha vuelto a retomar las riendas de la narración y ha conseguido sujetarla y ha conseguido un buen producto. ¿Qué es lo que va a hacer a partir de ahora? Pues tampoco lo sabemos. Todo eso está en el futuro. Dejamos la novela negra porque los aficionados a otro tipo de literatura tienen derecho también a disfrutar de ella. Tenemos aquí la primera novela de Bryan Washington, que es un autor que ha hecho de todo: periodismo, poesía, ensayo, ha escrito cuentos, pero nunca había abordado una novela. Y esta novela se titula Memorial. Y es una novela que representa perfectamente el melting pot que es Estados Unidos, con la relación de diferentes etnias y con las relaciones emocionales que conllevan a veces el extrañamiento que supone pertenecer a diferentes comunidades. Bueno, pues Memorial es de alguna manera una comedia. Lo que pasa es que es una comedia bastante amarga y una comedia de costumbres. La historia parte de una pareja, un afroamericano y un oriental, que por parte del oriental empieza a tener problemas con su familia, porque su madre decide visitarle en Estados Unidos y al mismo tiempo su padre enferma en Oriente y él se marcha a ayudar a su padre en esa situación peculiar y difícil. Y entonces llega la madre y se encuentra con que su hijo se ha marchado y tiene que convivir con la pareja de su hijo, que por otra parte también empieza a tener sus problemas derivados del deterioro que cualquier relación convivencial conlleva, ¿no? Pues poco a poco la situación va cambiando, se van tensando las cosas y de repente se encuentran dos perfectos extraños viviendo juntos. Y esto da pie
a algunas situaciones humorísticas, a otras que no lo son tanto y a otras que son verdaderamente dramáticas. A mí me parece que el trabajo de Washington es meritorio, sobre todo porque es una primera novela que tiene voz propia. Está construida a base de frases muy breves que van dando pinceladas en una novela impresionista que va soltándote las cosas y tú tienes, el lector, tiene que recomponer todo eso y conseguir crear el cuadro definitivo. Pero claro, el que lleva las riendas del asunto es Bryan Washington y él nos derivará hacia donde quiera. Vamos ahora con una mezcla de ficción y realidad. La última obra de Rosa Montero se titula El peligro de estar cuerda. No es la primera vez que Rosa Montero mete lo que podríamos llamar autoficción, pero claro, esto no es exactamente esa autoficción que practica otra gente como Javier Cercas o Emmanuel Carrer, donde se aborda un determinado asunto y ellos se meten dentro del asunto. Aquí, al contrario, la propia Rosa Montero indaga en su interior, saca a la luz lo que ella considera que es algo que debe preocuparle, que algo funciona mal en su cabeza, que desde pequeña tiene algunos apuntes de que podía... Bueno, pues no se sabe nunca qué término adoptar para cada cosa, pero que podía estar un poquito chalada y de paso pues le da una vuelta a las grandes figuras de la historia que han tenido un puntito de locura, desde Nietzsche a Van Gogh, a Picasso y a toda esta gente. Y al mismo tiempo va metiendo otros materiales de diferentes obras artísticas y demás, componiendo un puzzle muy atractivo, muy bien contado, con mucha ligereza y al mismo tiempo va apareciendo de vez en cuando una figura que es una especie de suplente de Rosa Montero. La cosa empieza cuando alguien le llama, o eso cuenta ella, llama a su teléfono y le insulta. Y acaba ese episodio en que hay alguien que le ha dicho a su pareja que está saliendo con Rosa Montero. Y esa pareja es la que le insulta, le llama y le amenaza. Parece que queda como una anécdota más, pero al cabo de unas cuantas páginas la historia retoma con otras características, aparece lo que viene a ser el doble de Rosa Montero a través de diferentes episodios. Y esa parte, que aparentemente es la que nos llevaría a la ficción, resulta lo más interesante del libro, porque al final lo que te inventas tiene más posibilidades que la realidad. Que la realidad es una y tienes que atenerte a ella y no tienes más solución. Y terminamos con otro ensayo, que terminamos esta zona, que es el nuevo trabajo de Mario Vargas Llosa, La mirada quieta de Pere Galdós. Este es un trabajo que corresponde hacer a alguien de la edad de Vargas Llosa. Ya no está en su mejor momento creativo, va a ser difícil que escriba una novela como las que le llevaron al éxito hace tanto tiempo, desde La ciudad y los perros hasta Pantaleón y las visitadoras, y a tantas novelas como ha hecho a lo largo de su historia, La fiesta del chivo, etcétera, etcétera, y ahora lo que hace es repasar. Se ha leído todas las obras de Benito Pérez Galdós, aprovechando el centenario, y ha hecho su valoración de Benito Pérez Galdós. Si te interesa Pérez Galdós, aquí tienes tu libro. Si no te interesa, olvídalo definitivamente, porque esta no es una obra más de Pérez Galdós que de Mario Vargas Llosa, que es quien pone las opiniones, pero desde luego la obra fundamental es la de Pérez Galdós. Vamos con la última tanda de libros para esta ocasión, empezando por este voluminoso libro, Nadie lo sabe, de Toni Gratacós. Este libro parte de una idea verdaderamente curiosa. Habla de la famosa primera vuelta al mundo con Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano, pero cambia los papeles porque en los últimos años generalmente se ha venido diciendo que Magallanes era un jefe de expedición bastante dictatorial, un tipo que se empeñaba en hacer las cosas y le salían mal, y al final, bueno, pues los que solucionaron el caso fueron los 18 supervivientes que dieron la vuelta al mundo, encabezados por Juan Sebastián Elcano, etcétera, etcétera. Pero lo que viene a contar Toni Gratacós es justamente lo contrario, que el malo era Elcano, lo cual evidentemente no hay forma de saber si es cierto, porque lo que pasó allí, pues evidentemente hay testimonios, pero el famoso libro de Pigafetta, por ejemplo, no menciona en ningún momento a Elcano, ¿no? Lo cual es algo verdaderamente sorprendente para alguien que tuvo tanto protagonismo.
Lo que hace aquí el autor es crear una serie de personajes, algunos de ellos reales, que le permiten seguir el famoso asunto de la encuesta. Alguien tiene que saber exactamente qué es lo que ocurrió en esa primera vuelta al mundo y en consecuencia se pone a llamar a la puerta de este, de aquel y al de más allá. Y poco a poco va juntando los datos y nos da el resultado y el veredicto de todo eso. No es una gran novela, pero es muy entretenida y desde luego la tesis que mantiene está lo suficientemente bien trabada como para que nos guste. Este es uno de los libros que más me ha gustado de los últimos que he leído. Se titula Ustedes brillan en lo oscuro y lo ha escrito Liliana Colanzi, que es boliviana y que escribe dentro de ese género llamado así genéricamente gótico andino. En realidad no tiene que ocurrir en los Andes necesariamente, sino que agrupa a todos los que escriben novela fantástica o relato fantástico en Latinoamérica. Y este libro está poblado de seres extraordinarios, fantasmales, espectrales, que recorren el territorio. Comienza con un cuento titulado La Cueva, donde a través de los miles de años van sucediéndose las cosas. Es un cuento verdaderamente avasallador y al mismo tiempo también viene a hablar de la actualidad, porque por ejemplo hay un par de relatos que hablan de los peligros radioactivos, de cómo las multinacionales hacen auténticas barbaridades en el mundo, cómo explotan a los oprimidos y cómo las consecuencias de esos actos acaban teniendo una solución bastante peculiar y desde luego dramática. Son media docena de relatos, desiguales como pasa siempre con los cuentos, pero yo diría que en líneas generales es un libro muy valioso. Nos vamos ahora con una novela biográfica, valga el término. Lo ha escrito Colm Tóibín, que es uno de esos autores que todo el mundo conoce, posiblemente el autor irlandés más famoso de los últimos 40 años, que aquí ha decidido contarnos la historia de Thomas Mann, el legendario dramaturgo que vivió una vida convulsa desde lo político, desde lo personal, desde lo artístico también, que dejó para la historia obras maestras verdaderamente indiscutibles y que vivió además en una época pues muy atractiva desde el punto de vista de la novelización, pero terrible desde el punto de vista vital, porque fue terrible vivir hace 100 años aproximadamente entre las dos guerras mundiales y en circunstancias muy dramáticas. Bueno, el libro se titula El Mago y ya digo que es una novela, es decir, que tiene sus diálogos, no se trata de una biografía al uso, sino que recrea lo que podía pensar el bueno de Thomas Mann y cómo eran las circunstancias de su época. Tenemos aquí a Milena Busquets, que es una de esas autoras imprescindibles porque sus trabajos anteriores así lo han demostrado. Milena es una autora que parece poco interesada en difundir su palabra, es decir, que no es de los autoras en este caso, que se perece por dar a la imprenta su trabajo. Pero cada uno de sus libros, todos ellos muy breves, es una auténtica pieza de orfebrería literaria magníficamente trazada. Y en este Las Palabras Justas, que es un título muy bien traído, lo que hace es contarnos el diario de un año. Empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Pero ya veis que son 130 páginas aproximadamente y con entradas razonablemente cortas, de manera que nos encontramos con un montón de situaciones y de circunstancias que la autora seguramente ha vivido y si no se las ha inventado, y a mí me da igual que se las haya inventado o que las haya vivido. Lo importante es que las ha escrito y que nos ha dejado un nuevo trabajo. Tenemos aquí a un autor al que conocemos y no conocemos. Me explico. Josan Mosteiro es un autor nuevo, pero detrás de este nombre está Josan Atero, que es un autor lo suficientemente conocido. Bueno, menos de lo que merecería, porque es un hombre que lleva 20 años escribiendo, haciendo novelas verdaderamente interesantes, novelas generalistas, novelas realistas, y que ahora de repente ha decidido dar un salto en su carrera y convertirse en un autor de género, por decirlo de alguna manera. Y ha decidido recurrir también a su esencia gallega, incluso en el apellido sería su segundo apellido, que ha recurrido a él para escribir esta novela y que, bueno, pues habla de una historia gallega
con desaparición de chica al comienzo de la historia y con la reaparición. Después de 4 años de la desaparición, no se ha sabido nada de ella, reaparece y hay misterio. Como es un tema tan delicado, nosotros no queremos incidir más en ello y digamos simplemente que la escritura de Josan Atero es muy buena, que su incursión en el género seguramente también será muy bueno. He leído las novelas anteriores, no he leído esta, pero ahí lo dejo. Nos vamos ahora al famoso muro de Berlín a través del túnel 29, un libro de Elena Merriman que está más cerca del estudio que de la novela. Un estudio de cuáles fueron las circunstancias, de cómo se construyó el muro de Berlín, cómo acabó desapareciendo, pero sobre todo las fugas que de un lugar del muro al otro se produjeron, desde la República Democrática Alemana a la República Federal de Alemania, a través del aire en globo, por debajo del muro haciendo un túnel, que fueron los más famosos, o simplemente jugándose la vida, saltando el muro por un determinado lugar, esperando que en cualquier momento le alcance a uno un balazo. Y el túnel 29 es seguramente el intento de fuga más famoso que se ha protagonizado en torno al muro de Berlín. Y la verdad es que la investigación ha sido muy cuidadosa, se ha hablado con algunos supervivientes y se ha reproducido la época de manera verdaderamente asombrosa. Tenemos a Petros Markaris, que es ese autor de novela negra griego que siempre nos sorprende, y aunque en las últimas novelas había tendido un poquito a la repetición por aquello de la crisis y demás, en este Cuarentena reúne una serie de relatos. En 2 de ellos aparece el famoso comisario Jaritos, que es el protagonista habitual de las novelas de Markaris, y bueno, pues como siempre es una gozada leer a este buen hombre. Y tenemos aquí una novela de Juan Gómez Bárcena, que es un escritor esforzado como pocos. La dejo para el final porque creo que conviene dar un par de detalles importantes. Este es un hombre cuya novelística es radicalmente diferente de una novela a otra. Cada una de sus novelas es muy diferente y todas son excelentes. Pero en Lo demás es aire ha ido mucho más allá. Y entonces ha juntado la historia de un determinado lugar a través de las diferentes épocas y ha ido poniendo en el borde de las páginas los años en los que ocurre cada una de las líneas. Es decir, hay párrafos que alcanzan a diferentes momentos y en ocasiones muy separados por muchos años, lo cual es un trabajo literario verdaderamente asombroso, que puede resultar agotador para el autor sin duda, que lo puede resultar para el lector, estamos casi seguros. Yo he leído un trozo bastante importante del libro y de verdad cuesta hacerlo, pero de verdad, si creemos que la literatura no está solo ahí para satisfacernos inmediatamente, para encontrarnos con lo que más nos gusta, para encontrarnos en la zona de confort, esa de la que siempre dicen que tenemos que salir y no estamos de acuerdo, si queremos ir un poquito más en literatura, creo que podemos intentarlo con Juan Gómez Bárcena, porque de verdad que nos pone en la tesitura de esforzarnos. Y la literatura también es esfuerzo. Espero que de todo esto haya salido algún título que os interese y que disfrutéis con ello, que esa era nuestra intención.